El plan había nacido en un grupo de WhatsApp, como casi todo lo que no sucede realmente hasta que alguien dice: ya está reservado. Y fue Eric quien lo dijo. El tipo de persona que siempre parecía necesitar escapar de algo, aunque nadie supiera exactamente de qué. Black Hollow, leyó Alejandro en voz alta, frente a la computadora. ¿Dónde queda eso?, preguntó Marcus desde el sillón, medio dormido, con una cerveza apoyada sobre el pecho. En Idaho. Parque Nacional casi sin turismo, dice. Es barato. Bosques, montañas, cero señal. Perfecto para desconectarnos. Eric sonrió, y Alejandro ya conocía esa sonrisa. Significaba que iba en serio. Así empezó. 3 amigos, casi 30 años cada uno, escapando del ruido de Los Ángeles por un fin de semana largo. Alejandro, biólogo, siempre entre laboratorios y trabajo de campo. Marcus, enfermero de urgencias, cansado de ver dolor ajeno. Eric, escritor de relatos de terror que rara vez salía del departamento, pero que hablaba como si hubiera vivido 1000 vidas. Empacaron la SUV el jueves por la noche. Tiendas, comida enlatada, linternas, baterías extra, un par de machetes por si las serpientes. Y algo más que ninguno dijo en voz alta: la necesidad de respirar, de silencio, de sentirse lejos del mundo por un rato. Condujeron durante más de 10 horas al día siguiente, dejando atrás el concreto, las estaciones de servicio y finalmente el asfalto. Los caminos se estrechaban entre bosques espesos, con árboles tan altos que hacían sombra incluso al mediodía. No hay señal, dijo Marcus al mirar su teléfono. Ese es el punto, ¿no?, respondió Eric, ajustando sus gafas de sol. ¿Y si alguien nos busca? Que no lo hagan, sentenció Alejandro con una sonrisa. El camino final era un sendero de tierra apretada, marcado por viejos postes de madera y piedras dispersas. A un lado, un letrero oxidado indicaba: Black Hollow, entrada norte. Más adelante, el terreno se abría en una pradera rodeada de árboles, con un arroyo corriendo suavemente a un costado. El sol se filtraba entre las ramas, y el viento movía las hojas con una calma hipnótica. Aquí. Este es el lugar, dijo Eric, deteniendo la SUV. El lugar parecía sacado de una postal olvidada. Tranquilo, verde, ajeno al mundo moderno. Solo el crujir del motor apagándose interrumpía la perfección del entorno. Armaron el campamento al pie de una colina cubierta de pinos. Montaron 2 tiendas y una lona improvisada sobre una cuerda. El río estaba lo bastante cerca para lavar cosas, pero no tanto como para ser molesto de noche. No había nadie más, ni señales de que alguien hubiese estado allí recientemente. ¿Sabes qué me da más miedo que los osos?, dijo Marcus mientras apilaba leña. ¿Qué? La gente que desaparece en los bosques, como si se esfumaran. No empieces, dijo Alejandro, aunque él también había leído historias. Foros con historias de caminantes que hablaban de la sensación de estar siendo observados, de aullidos que no eran de lobo, y de algo más viejo que los árboles mismos. Eric encendió la fogata al atardecer. El cielo se tornaba púrpura detrás de las montañas. Se sirvieron latas de chili, cerveza fría, y bromearon sobre quién sería el primero en correr si escuchaban un crujido en la oscuridad. Cuando cayó la noche, el bosque cambió. No fue un cambio repentino. No hubo un sonido en particular. Solo un leve silencio que se fue apoderando del ambiente, como si el bosque se hubiera dormido o contuviera la respiración. Marcus fue el primero en notarlo. ¿Se dan cuenta que no se oye nada? Ni grillos. Tal vez se fueron a dormir, dijo Eric, aunque miraba hacia la línea de árboles como si esperara algo. Alejandro se sentó más cerca del fuego.
El calor ya no parecía suficiente. A lo lejos, en lo profundo del bosque, se escuchó un aullido, no uno agudo, como los que se oyen en las películas. Era grave, largo, como si hubiese nacido desde una garganta enorme y húmeda. El grupo se quedó en silencio. «Coyote, seguro», dijo Marcus, demasiado rápido. «No suena como uno», murmuró Alejandro. Eric no dijo nada. Solo sacó su grabadora digital y la encendió. Nadie durmió del todo esa noche. La mañana siguiente amaneció con una bruma suave flotando sobre el arroyo. Los rayos del sol se colaban entre los árboles en haces estrechos, casi como si el bosque eligiera qué iluminar y qué mantener en sombras. Alejandro fue el primero en salir de la tienda, los ojos entornados, respirando profundamente el aire frío que le quemaba la nariz. «No dormí nada», dijo mientras ponía agua a hervir para café instantáneo. Eric salió poco después, con su grabadora en mano, revisando el audio grabado durante la noche. Adelantaba y retrocedía mientras caminaba en círculos. «¿Lo escucharon otra vez?», preguntó. «Sí», respondió Alejandro. Alrededor de las 3 de la mañana. El mismo aullido, un poco más cerca. Marcus salió último, con ojeras y el ceño fruncido. «Soñé con una sombra que se acercaba al campamento. No sé si fue un sueño o si escuché algo real». «Yo también me levanté», dijo Eric, bajando la grabadora. «Miré hacia el bosque. Juraría que vi algo moviéndose entre los árboles». ¿Un animal? No. Era muy alto. Desayunaron en silencio. El humor del primer día se había evaporado. Lo que había comenzado como una aventura entre amigos ahora tenía una tensión nueva, aún sin nombre, pero perceptible como el cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Marcus caminó hacia la parte trasera del campamento, buscando un lugar para orinar, y se detuvo de golpe. «¡Hey! Vengan a ver esto». Alejandro y Eric corrieron hacia él. En el barro húmedo, entre las raíces de un árbol enorme, había huellas. Grandes, alargadas. No eran de oso. Tenían una forma vagamente humana, pero con garras. El talón estaba muy marcado, pero la huella delantera parecía más ancha, con una separación entre los dedos que no era normal. Y había muchas. Varias huellas, como si algo hubiese rodeado el campamento durante la noche. ¿Alguien está jugando con nosotros?, dijo Marcus, mirando hacia los árboles con una mezcla de miedo y rabia. ¿Quién? ¿Un tipo de más de 2 metros caminando descalzo en el bosque con patas de perro?, respondió Eric con voz baja. No tiene sentido, murmuró Alejandro, agachado, observando. El peso que ejercen, esto es grande, muy pesado. Y mira, señaló una de las huellas. Caminaba en 2 patas. Un escalofrío recorrió sus espaldas. Quizá fue un oso herido. Caminan en 2 patas a veces, intentó decir Marcus, sin convencerse ni a sí mismo. Pero en su interior, cada uno de ellos sabía que aquello no era normal. Que esas huellas eran demasiado grandes, demasiado definidas, demasiado, inquietantemente humanas. El resto del día lo pasaron explorando un poco más los alrededores, pero sin alejarse demasiado. Encontraron más marcas en los árboles, arañazos a gran altura, y en uno de ellos, varios pelos gruesos y oscuros atrapados en la corteza. Alejandro los examinó de cerca. No parecen de oso. Son más largos, casi negros. Eric grababa todo, pero ya no como parte de un pasatiempo. Ahora su expresión era seria, la mandíbula tensa. Él escribía sobre monstruos, pero siempre desde lejos.
Ahora parecía enfrentarse a uno de sus propios cuentos, y no sabía cómo escribir el final. Al llegar la tarde, decidieron mantener la fogata encendida toda la noche. Más leña, linternas revisadas, navaja cerca. Intentaron reír, contar historias, recordar viejos tiempos. Pero el bosque ya no escuchaba. En algún momento, el viento se detuvo. La quietud era absoluta. Ni grillos, ni aves, ni ramas moviéndose. Solo el sonido lejano del arroyo y el fuego crepitando. Y entonces, otro aullido. Más cercano, más bajo. Ya no era un eco. Ya no estaba en las montañas. Venía del bosque, del mismo nivel en el que estaban ellos. Como si algo se deslizara entre los troncos, apenas fuera del alcance de la vista. Marcus se levantó, encendió la linterna y apuntó hacia la línea de árboles. Nada. Siguió apuntando, girando el haz de luz. Y por un segundo, solo un segundo, los tres vieron una figura. Alta. Demasiado alta. Erguida. Con hombros anchos y el lomo curvado hacia adelante. Se movía entre los árboles con una fluidez casi irreal, como si no tocara el suelo. Los ojos brillaban, amarillos, no por la linterna, por sí mismos. Y entonces desapareció. ¿La vieron?, susurró Eric, con voz quebrada. Alejandro asintió sin hablar. Marcus ya sostenía el machete en la mano, aunque sabía que no serviría de nada. El bosque no volvió a hacer ruido esa noche, pero ellos tampoco. La mañana llegó sin sol. Un cielo gris tapaba la montaña como una losa de concreto, y el bosque parecía aún más cerrado, más espeso. La bruma no se levantaba del todo, como si tuviera la intención de quedarse allí, pegada al suelo, ocultando algo. Alejandro apenas había dormido una hora. Las ramas crujían durante la madrugada, pero no con el ritmo azaroso del viento. Eran pasos. Pasos que rodeaban el campamento, lentos y pesados. Había contado 3 vueltas. Siempre a la misma distancia. Como si algo midiera su paciencia. Eric revisó el perímetro apenas el sol apareció entre las copas. Llevaba su grabadora en la mano, pero no la encendía. Estaba callado, más pálido de lo habitual. Cuando volvió, traía algo envuelto en una camiseta. Encontré esto cerca del arroyo, dijo, y extendió el improvisado envoltorio. Era un trozo de madera, de unos 40 centímetros, con marcas profundas. 5 líneas paralelas, desgarradas con tal fuerza que habían astillado parte del tronco. No es cuchillo, no es hacha, dijo Alejandro, mientras lo observaba con cuidado. Algo lo rasgó con garras, grandes, como las que vimos en las huellas. Marcus se frotó los ojos, agitado. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos está observando. Eric hablaba sin mirar a nadie. Desde que llegamos. Anoche fue la segunda vez que lo vimos. Está más cerca cada vez. Alejandro lo miró. ¿Tú crees que es siempre el mismo? Eric levantó la vista, y sus ojos tenían una sombra que Alejandro no le había visto antes. Sí, es uno solo. Nos está estudiando. Ese día no se alejaron del campamento. Reforzaron las tiendas, apilaron más leña, y colocaron pequeñas trampas improvisadas con latas y cordones alrededor. Como si eso pudiera detener algo que caminaba con 2 patas, más alto que cualquier hombre y con garras capaces de arrancar la corteza de un árbol de un solo golpe. A las 6 de la tarde, el viento empezó a soplar desde las montañas. El aire tenía un olor nuevo, metálico, rancio, como si algo muerto se hubiese podrido entre las hojas. Alejandro se detuvo a olerlo.
¿Hueles eso? Sí, dijo Marcus. Es como sangre. Eric estaba sentado frente al fuego, escribiendo. Su cuaderno estaba lleno de palabras sueltas, dibujos, fragmentos. Entre ellos, garabateado en mayúsculas, había escrito: camina, observa, espera. A las 8, escucharon un crujido fuerte. No un paso, un quiebre, como si algo muy pesado hubiese pisado una rama gruesa cerca del arroyo. Todos apuntaron sus linternas al mismo tiempo. Silencio, oscuridad. Y luego, otra huella. Marcus la encontró al borde del campamento, sobre tierra húmeda. Era más nítida que todas las anteriores. Podía verse claramente el talón, los dedos y algo más. Algo extraño. Un sexto dedo, más pequeño, desplazado hacia un lado. ¿Lo estás viendo?, preguntó, casi sin aliento. Sí, dijo Alejandro. Tiene una mutación o algo. No es natural. Eric se agachó y sacó una foto con su teléfono, aunque no tenía señal para enviarla a ningún lado. Esta cosa está jugando con nosotros. Nos deja ver estas huellas. Quiere que sepamos que está cerca. Se hizo de noche sin que nadie lo dijera. De pronto, el bosque ya estaba oscuro. El fuego parecía demasiado pequeño. La linterna de Alejandro parpadeó y tuvo que golpearla para que volviera a encenderse. No podemos quedarnos aquí otra noche, dijo Marcus. Mañana al amanecer nos vamos. ¿Y si no nos deja?, preguntó Eric, con una voz tan calmada que dio más miedo que cualquier aullido. A las 3 de la madrugada, mientras Alejandro hacía guardia junto al fuego, lo escuchó. Un susurro, no una voz, un roce, un aliento, muy cerca. Giró con la linterna. Nada. Pero entonces lo sintió, una presión en el pecho, un instinto antiguo, primitivo. Algo lo estaba mirando. Y no desde lejos, no desde el bosque. Desde detrás de uno de los árboles a solo 20 metros. La figura emergió apenas por un segundo. Lo suficiente para que los ojos de Alejandro se encontraran con los suyos. Amarillos, redondos, inteligentes. Y luego desapareció otra vez, como si nunca hubiera estado allí. Alejandro despertó a los demás sin decir una palabra. Porque sabía que si hablaba, si lo decía en voz alta, lo haría más real. El sol apenas había comenzado a alzarse cuando los 3 amigos, más pálidos que nunca, decidieron que ya era el momento de abandonar el campamento. La sensación de terror era tan palpable en el aire que el simple hecho de estar allí, de no moverse, lo sentía como una condena inminente. Nos vamos. Ahora. Las palabras de Alejandro fueron claras, aunque su voz temblaba. No había discusión posible. Con manos apresuradas, pero silenciosas, comenzaron a desmantelar el campamento. La niebla persistía, espesando aún más el ambiente. El sonido de las ramas crujientes bajo sus pies era lo único que rompía la quietud. Las linternas parpadeaban con frecuencia, como si el bosque mismo intentara apagarles la esperanza. Ninguno de ellos quería mirar atrás. Sabían que si lo hacían, el bosque los estaría observando. Eric, al igual que los otros, no dijo nada. Estaba concentrado en la tarea, pero en su mente solo había una imagen, aquellos ojos amarillos brillando en la oscuridad, fijos en él, como una promesa de muerte. El vehículo todoterreno estaba estacionado cerca. La SUV no era nueva, pero era resistente. Sin embargo, algo le decía a Alejandro que esa camioneta no iba a ser suficiente para sacarlos de allí.
El pensamiento lo sacudió, pero prefirió no decirlo en voz alta. Nadie necesitaba más pánico en ese momento. Marcus parecía estar en otro mundo. No pronunció ni una palabra mientras se sentaba en el suelo, rodeado de su mochila y de una cantimplora medio vacía. Era como si el miedo lo hubiera dejado sin fuerzas. ¿Seguro que quieres irte?, preguntó Eric, con los ojos vacíos. La respuesta estaba en su mirada, pero necesitaba escucharla. Alejandro asintió, y con un gesto, les indicó que subieran a la camioneta. La carretera de tierra que llevaban de regreso estaba más vacía que nunca. No había ni un solo sonido proveniente del bosque, solo el crujido del vehículo avanzando sobre el suelo desnudo, las ruedas rozando piedras y raíces con cada movimiento. A medida que se alejaban del campamento, la sensación de ser observados no desaparecía. Algo los estaba siguiendo. No podían verlo, no podían oírlo, pero lo sentían, como un peso sobre sus hombros. ¿Lo escuchas?, preguntó Marcus, interrumpiendo el silencio tenso. No, ¿qué cosa?, respondió Alejandro. No, nada. Creo que es mi mente jugando trucos. Pero Alejandro sabía que algo había cruzado el camino frente a ellos. Había sido rápido, demasiado rápido. Un bulto oscuro, una sombra, como un destello fugaz. No podía ser un animal, ni siquiera un ciervo. Era demasiado grande. Eric, con el rostro tenso y la mano apretada sobre el volante, parecía saber exactamente lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, prefería mantener el silencio. Si hablaba, lo haría aún más real. Eso era lo que pensaba. A veces, cuanto menos decías, menos te afectaba el horror. A mitad de camino, el terreno comenzó a volverse más escarpado. Un par de curvas cerradas rodeadas de árboles que apenas dejaban ver la carretera. De repente, el motor de la SUV hizo un ruido extraño, un sonido metálico, como si algo se hubiera atorado en el sistema. «No», exclamó Eric, al sentir que la camioneta comenzó a derrapar. La SUV perdió tracción, y todo ocurrió en un parpadeo. Las ruedas dejaron de responder, y la camioneta comenzó a girar descontroladamente, chocando contra las ramas, girando de forma errática hasta que se estampó contra un árbol. Hubo un fuerte impacto. El mundo pareció volverse de cristal, ruidos distorsionados, luces parpadeando. Alejandro, que estaba en el asiento del copiloto, fue el primero en reaccionar. El dolor lo recorrió de inmediato, pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que todos estaban vivos, aunque heridos. El aire olía a gasolina, y el sonido del motor se apagaba lentamente. El polvo se elevaba como un velo entre ellos y el mundo exterior. ¿Están todos bien?, preguntó con voz grave, mirando a su alrededor. Marcus, aturdido, solo asintió, tocándose la cabeza con una mano sangrienta. Eric parecía más preocupado por la camioneta que por ellos. «Esto no va a arrancar. Estamos atrapados», dijo, tratando de mantener la calma, pero su rostro mostraba el cansancio y la desesperación. De repente, un sonido lejano cortó el aire. Un aullido, bajo, gutural, pero claro, como un eco que retumbaba en las paredes del bosque. Los tres amigos se quedaron en silencio. El sonido les heló la sangre. Era el mismo aullido que habían escuchado la noche anterior. La criatura no los había dejado. Estaba cerca. «No, puede ser», murmuró Marcus, sin creer lo que escuchaba. Su rostro, antes pálido por el impacto, ahora mostraba un tono de terror genuino. «Tenemos que movernos. Ahora». Alejandro estaba claro. Ya no había tiempo. Si esperaban demasiado, lo que los acechaba no les daría otra oportunidad. Con las manos temblorosas,
Intentaron abrir las puertas, pero algo golpeó el costado de la camioneta con una fuerza tan brutal que el vehículo se sacudió. Un sonido metálico, como si algo pesado hubiera chocado contra la chapa. Los tres miraron en dirección al ruido, los ojos de todos fijos en la oscuridad. Nada se movió, pero sabían que algo estaba allí. «Sigue dentro, no te muevas», ordenó Alejandro con una voz firme, tratando de calmar la creciente histeria. Pero era en vano. El miedo había tomado el control. Algo estaba acechando afuera. El aire dentro de la camioneta estaba cargado de pánico. Los tres amigos estaban completamente alerta, temblando, pero sin poder mover un dedo hacia el exterior. Cada ruido que el viento traía consigo les parecía una amenaza. La lluvia había comenzado a caer con fuerza, empapando el vidrio y oscureciendo la visibilidad aún más. A pesar del caos, sabían que debían actuar rápido. No podían esperar aquí. «Tenemos que mover la camioneta», dijo Eric, su voz grave y cortante. Nadie lo contradijo. Ellos sabían que no quedaba tiempo. Al principio, parecía que el motor respondería, pero no. Un par de intentos y la camioneta simplemente no arrancó. El vehículo estaba bloqueado, atrapado en la espesura del bosque, y en medio de la tormenta, con la niebla espesa que le envolvía todo, la sensación de estar siendo acechados por algo invisible se hacía cada vez más intensa. De repente, un aullido más cercano. El mismo sonido salvaje, vibrante, que recorría la piel como una mano helada. Pero esta vez no era distante. Era diferente. Era como si estuviera justo frente a ellos. Marcus, quien había estado en un estado de shock durante los últimos minutos, levantó la cabeza con un grito sordo. «¡Mierda! ¡Lo está! ¡Está aquí!». En ese momento, un ruido seco, metálico y fuerte resonó desde el costado del vehículo. Algo enorme, algo que debía pesar toneladas, golpeó con una violencia brutal la puerta lateral de la SUV. El impacto hizo que la camioneta se sacudiera como una hoja al viento, y los tres amigos cayeron contra los cristales. Golpeó de nuevo, esta vez con aún más fuerza. La ventana del conductor comenzó a temblar. Alejandro miró por el espejo retrovisor, pero solo veía la neblina. Nada más. Sin embargo, algo los rodeaba, algo con una fuerza inexplicable. «¡No!», gritó Alejandro mientras comenzaba a intentar abrir la puerta del lado del pasajero. El miedo lo envolvía, pero el instinto de supervivencia lo hacía actuar rápidamente. Sin embargo, la puerta estaba atascada. El siguiente golpe fue letal. La SUV se movió violentamente. Los tres amigos gritaron a la vez. El terror era palpable. Algo estaba destruyendo el vehículo desde fuera. Los vidrios de las ventanas crujieron, la carrocería se dobló, y el sonido que emitía la bestia al golpear el metal era tan estremecedor que les parecía que el propio suelo vibraba con el impacto. Marcus, sin previo aviso, saltó al asiento del conductor. «Acelera, maldita sea. Acelera, Eric». Su voz era casi inaudible, pero su miedo era tan grande que logró hacer que Eric encendiera el motor, con la esperanza de que el automóvil pudiera moverse, aunque el terreno estaba lleno de obstáculos. Eric apretó el pedal a fondo. Las ruedas comenzaron a girar, pero con poco control. El vehículo resbaló, chocó contra más rocas y raíces que sobresalían del camino. A medida que avanzaban, el ruido de la bestia fuera de la camioneta parecía amplificarse. La criatura los estaba siguiendo, y su cercanía ya no dejaba lugar a dudas. De repente, el bosque se partió en una explosión de ruido. Un aullido salvaje, casi ensordecedor, resonó por encima de todo, y la criatura saltó frente a ellos con una rapidez sobrenatural. En ese instante, Eric intentó girar el volante,
pero una enorme figura bípeda apareció justo frente a ellos, a menos de 2 metros. Ojos amarillos, brillando intensamente en la oscuridad, los miraban fijamente. Era enorme. No podía ser real. El monstruo parecía surgir de la misma oscuridad del bosque, como si todo lo que conocieran y entendieran sobre la naturaleza hubiera sido destruido por esa criatura. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro, denso, brillante bajo la lluvia, y sus garras, largas y afiladas, relucían en la luz de los faros. «No va a detenerse», gritó Marcus, sin saber qué hacer. Todo lo que veían era un monstruo que se estaba acercando, una bestia de pesadilla, demasiado rápida para ser alcanzada por algo tan humano como un automóvil. Eric trató de girar, pero perdió el control, y la camioneta chocó violentamente contra un árbol. El impacto fue brutal, y todo se sumió en la oscuridad. El sonido del metal retorciéndose fue todo lo que quedó. El silencio los envolvió por un momento, un silencio pesado, profundo, solo interrumpido por el sonido de la lluvia que golpeaba el techo de la camioneta. Estaban atrapados. La SUV no arrancaba, las puertas estaban atascadas, y la criatura estaba afuera. El miedo los había paralizado por completo. La bestia se encontraba al otro lado, observando, esperando. Marcus era el primero en reaccionar. Sacó un machete de la parte trasera de la camioneta, su mano temblorosa sostenía el mango con fuerza. Era todo lo que tenían ahora. «Si salimos, la criatura nos matará», dijo Marcus, con los ojos llenos de pánico. «No hay opción, tenemos que intentarlo», respondió Alejandro. Un aullido a la distancia les heló la sangre, pero no era un aullido cualquiera, era más cercano. Algo les estaba rodeando. El sonido de la lluvia golpeando el techo de la camioneta era lo único que se escuchaba. La oscuridad había cerrado su abrazo sobre ellos, y los 3 amigos estaban completamente inmóviles, sin atreverse a hacer un solo movimiento. Los ojos de la bestia los habían observado desde la espesura, y ahora, en la tranquilidad posterior al impacto, podían sentir su presencia. El aire era denso, como si el mismo bosque respirara lentamente con ellos. Los árboles a su alrededor crujían con el viento, pero más allá de eso, había algo más, algo mucho más grave. La sensación de que los rodeaban era innegable, y en sus corazones, el terror se apoderaba de ellos, como si algo siniestro estuviera esperando el momento adecuado para atacar. «¿Escuchan eso?», murmuró Alejandro, bajando la voz al mínimo. Marcus y Eric no dijeron nada. Sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. El monstruo no los había dejado. Ahora estaba esperando. Había aprendido a acecharlos, y con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. El aullido distante se repitió, más bajo esta vez, pero tan profundo que parecía llenar el espacio alrededor. No solo lo oían, lo sentían en sus huesos. Estaba cerca. «Está ahí, afuera», dijo Marcus con un hilo de voz, el machete que había tomado aún en su mano, como si ese pequeño trozo de metal fuera lo único que lo mantenía cuerdo. Eric, con el rostro palidecido por el miedo, intentó nuevamente arrancar el motor. El sonido del motor al girar el encendido hizo eco en la camioneta, pero fue inútil. El vehículo estaba completamente inmovilizado. Las ruedas patinaban sobre el barro, y por más que giraran, el motor no respondía. «Maldita sea, ¿por qué no arranca?», gritó Eric, su voz quebrada por la frustración. Alejandro giró hacia él, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Había algo más. El aire había cambiado. La temperatura había descendido de manera abrupta. El bosque parecía haberse vuelto completamente silencioso. Ni un solo sonido de animales, ni el viento moviendo las hojas. Nada.
Solo esa atmósfera espesa, opresiva, como si el mismo espacio estuviera esperando. Un golpe seco resonó desde el costado de la camioneta, haciendo que los tres saltaran en sus asientos. El sonido fue sordo, como si algo masivo hubiera chocado contra el metal. Pero no había viento, ni ramas caídas. La criatura no estaba moviéndose como ellos esperaban. «Lo está golpeando», exclamó Marcus, los ojos fijos en el exterior. Algo estaba golpeando el costado de la camioneta con una fuerza inhumana. Algo que no podía ser detenido. Las puertas del vehículo temblaron. El golpe siguió, una y otra vez. Era como si el monstruo estuviera intentando doblar el metal con sus propias manos. ¿Qué clase de ser podía hacer eso? Alejandro miró a sus amigos, pero sus rostros reflejaban el mismo terror que sentía él. Nadie podía pensar con claridad. El miedo era tan profundo que incluso el simple acto de respirar parecía un desafío. «Tenemos que salir de aquí», dijo Alejandro con firmeza. Lo dijo casi como una orden, aunque sus palabras carecían de la seguridad necesaria. No había una verdadera salida. La bestia los rodeaba. No había un camino claro hacia la salvación. Otro golpe. Esta vez la camioneta se sacudió violentamente, y uno de los vidrios laterales se rompió, cayendo en fragmentos sobre el suelo de la camioneta. Los tres gritaron al unísono, saltando hacia el otro lado. Algo estaba afuera. Con el corazón acelerado, Alejandro se acercó a la ventana rota y, sin pensarlo más, la abrió parcialmente, pero rápidamente. La lluvia golpeó su rostro, frío y helada, pero el aire que entró fue aún más helado. La criatura estaba muy cerca. En la penumbra, apenas podía distinguir la forma, pero sus ojos, esos ojos amarillos brillaban con fuerza, como faros en la oscuridad. La bestia estaba observándolos. Unos segundos pasaron como si fuera una eternidad. La criatura no se movió, pero su presencia estaba allí, palpable, su aliento pesado y caliente golpeando el vidrio de la camioneta. Los tres amigos pudieron sentirlo, esa humedad densa, ese maldito aliento que olía a tierra húmeda y carne podrida. El miedo los paralizaba. No podían moverse, no podían gritar. Era como si el miedo se hubiera apoderado completamente de sus cuerpos. Entonces, la criatura comenzó a moverse. Era rápido, mucho más rápido de lo que pudieron imaginar. El reflejo de sus ojos amarillos, casi inhumanos, cruzó el espejo retrovisor antes de que pudieran reaccionar. Un sonido espantoso, como un gruñido bajo, resonó en el aire. Las garras de la criatura rasgaron la puerta de la camioneta. No una vez, sino varias veces, de manera frenética, como si estuviera tratando de arrancar las puertas para entrar. Estaba jugando con ellos. «Sálvese quien pueda», gritó Marcus, mientras saltaba fuera de su asiento y empujaba la puerta del lado del conductor. El miedo lo había desbordado. Alejandro, con los ojos llenos de terror, miró a Eric. Los dos sabían lo que debían hacer. Salir. Correr. Pero no sabían hacia dónde. Solo había oscuridad. Solo había bosque, más sombra, más ojos amarillos observando. La puerta trasera de la camioneta se abrió de golpe. El sonido metálico de las bisagras crujió en el aire, y la criatura dio un paso hacia ellos, desplegando su forma monstruosa en toda su extensión. Era el final. La atmósfera se volvió aún más asfixiante. El aire frío golpeaba sus rostros mientras la lluvia caía en torrentes, oscureciendo cada rincón, haciéndolo más difícil de respirar. La criatura estaba dentro de su alcance. Marcus fue el primero en moverse. Saltó hacia la puerta trasera, empujándola con fuerza, y fue el primero en salir de la camioneta. No pensó, no dudó. Solo corrió. «Marcos», gritó Alejandro,
Pero no hubo respuesta. Marcus ya estaba demasiado lejos, y todo lo que quedaba era el sonido de sus pasos apresurados, mezclados con el rugido de la bestia que se acercaba rápidamente. Eric no podía moverse. Estaba paralizado por el miedo. La visión de aquella bestia, con sus ojos amarillos brillando intensamente en la oscuridad, había hecho que todo su cuerpo se paralizara. El aliento caliente de la criatura llegaba hasta él, como una ola de calor insostenible. «Vamos, Eric, sal», gritó Alejandro, empujando a su amigo con desesperación. Con un esfuerzo sobrehumano, Eric logró abrir la puerta del lado del pasajero, cayendo de rodillas al suelo embarrado. La criatura estaba cerca. Podía sentir la tierra temblando bajo sus pies con cada paso que daba la bestia. La bestia se lanzó. La figura gigantesca se desplazaba rápidamente, su sombra bañando todo el campo a su paso. Un gruñido profundo y gutural llenó el aire, mientras sus garras rasgaban el barro. Alejandro y Eric no podían mirar atrás. No se atrevían. Solo corrían, perdiendo la noción de todo, con el miedo quemando sus pulmones y los ecos de sus propios pasos resonando en sus oídos. El bosque se desdibujaba a su alrededor, el terreno irregular y empapado dificultaba el correr, pero no importaba. Sabían que si se detenían, morirían. El sonido de las ramas rompiéndose a sus espaldas, el sonido de la criatura acechando detrás de ellos, les indicaba que no tenían mucho tiempo. Cada vez que giraban la cabeza, veían la silueta gigante de la criatura deslizándose entre los árboles, sus ojos amarillos fijos en ellos. En ese momento, un nuevo aullido desgarró la noche. Era más cercano, mucho más cercano. Alejandro no podía dejar de mirar hacia atrás. La bestia estaba tras ellos, corriendo a la misma velocidad, siguiendo cada uno de sus pasos con una precisión aterradora. Era como si ya los hubiera atrapado. Eric tropezó, cayendo sobre una roca resbaladiza. Con un grito ahogado, intentó levantarse, pero el dolor lo inmovilizó. Alejandro se detuvo y le extendió la mano, pero antes de que pudiera ayudarlo, escucharon el crujido de ramas y el pesado resoplido de la criatura a unos pocos metros. La criatura había llegado. Con una rapidez sobrehumana, se acercó a Eric. Sus ojos amarillos brillaban, y el hedor de su aliento putrefacto era insoportable. El monstruo estaba a solo 1 metro de él, sus garras extendidas, listas para desgarrarlo. Alejandro no pensó. Corrió hacia su amigo. En un último esfuerzo, se lanzó hacia Eric, empujándolo con todas sus fuerzas hacia el suelo para que la criatura no lo alcanzara. La bestia saltó justo por encima de él, sus garras arañando el aire. Alejandro sintió el frío de la criatura al pasar, como si la misma sombra de la muerte lo rozara. Y luego, algo increíble sucedió. Un estruendo lejanísimo resonó a través del bosque, como un rugido profundo que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. La bestia se detuvo en seco. Sus ojos amarillos brillaron aún más intensamente, y por un momento, quedó inmóvil, como si estuviera escuchando algo más grande que ella misma. Fue solo por ese momento de distracción que Alejandro y Eric lograron levantarse, con las piernas temblorosas. Pero no miraron atrás. «¡Vamos!», gritó Alejandro, y sin más, ambos comenzaron a correr a toda velocidad, atravesando la oscuridad sin detenerse, sin pensar, sin mirar. Solo escaparon. La oscuridad del bosque los envolvía completamente. La lluvia no cesaba, y el aire se sentía aún más denso, frío, como si el bosque estuviera respirando con ellos, observándolos. No había palabras entre Alejandro y Eric. Ya no quedaba tiempo para hablar. Solo corrían, saltando raíces y ramas, con la adrenalina bombeando a través de sus cuerpos, pero el miedo no los dejaba escapar.
El sonido de sus respiraciones entrecortadas y sus pasos apresurados se mezclaba con el de la lluvia, pero algo más, algo mucho más profundo, se colaba en el aire. El crujir de los árboles y los susurros del viento parecían esconder algo más, algo que no era natural. Los árboles parecían doblarse hacia ellos, casi como si los estuvieran empujando de vuelta hacia el centro de la oscuridad. Y entonces lo escucharon. Un crujido, un sonido profundo, pesado, que se acercaba más y más. Era la criatura. La misma que los había perseguido, la misma que había destruido la camioneta, que los había acechado en cada paso que daban. Estaba cerca. «Está detrás de nosotros», gritó Eric, su voz quebrada por el terror, mirando rápidamente hacia atrás. Alejandro lo hizo también. Solo vio la sombra, la figura gigantesca moviéndose entre los árboles con una rapidez imposible. El miedo se apoderó de ellos como una ola, arrastrándolos sin misericordia. La criatura no los iba a dejar ir. Estaba ahí, acechándolos como una bestia salvaje, saboreando su miedo. De repente, el aire cambió. Un aullido, más fuerte que nunca, más cercano que antes, les atravesó los tímpanos. Era una advertencia, una señal de que ya no había escape. La criatura estaba demasiado cerca, y el sonido de sus pasos pesados, acompañados del rasgar de sus garras sobre la tierra mojada, los alcanzó. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estaba siendo rodeado. Se detuvo de golpe, mirando hacia el horizonte, donde los árboles parecían moverse. La bestia estaba acercándolos. «Sigue corriendo», gritó Alejandro a Eric, pero Eric ya no podía moverse. Estaba paralizado, con los ojos fijos en lo que se estaba acercando. Los ojos amarillos, brillando como faros en la oscuridad. No eran humanos. Eran algo más. Algo que nunca debería haber existido. Una bestia ancestral. La figura apareció entre los árboles con un rugido sordo, y en ese mismo instante, Alejandro vio lo peor de todo. La criatura no era solo una bestia. Era algo mucho más inteligente. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza. La forma de su cuerpo, enorme y musculosa, estaba completamente cubierta de pelaje negro, y sus garras, como cuchillas afiladas, se reflejaban en la escasa luz que llegaba a través de la tormenta. Sus colmillos, largos y curvados, sobresalían de su hocico, listos para desgarrar. Estaba frente a ellos. Alejandro retrocedió lentamente, su corazón martillando en su pecho, su cuerpo paralizado por el terror. ¿Era el fin? En ese momento, la criatura se lanzó. No había tiempo para pensar. El monstruo saltó hacia ellos con una velocidad indescriptible, sus garras rasgando el aire. Eric gritó mientras caía al suelo, intentando protegerse de lo inevitable. Pero Alejandro reaccionó. Con un grito ahogado, saltó hacia su amigo, empujando a Eric a un lado con todas sus fuerzas. La bestia pasó de largo, apenas rozándolos. «¡Corre!», gritó Alejandro, sin aliento, mientras empujaba a Eric hacia adelante. No hubo tiempo para pensar. La criatura volvió a girar, sus ojos fijos en ellos, y con cada movimiento que hacía, el aire se llenaba de un olor repulsivo, a tierra húmeda y carne en descomposición. Era demasiado tarde. La bestia se lanzó de nuevo. Alejandro y Eric corrieron sin mirar atrás. Cuando pensaron que la bestia los alcanzaría nuevamente, ambos cayeron por una ladera tan inclinada que solo sintieron como sus cuerpos rodaban sin control. La criatura quedó atrás. Los amigos se reincorporaron sabiendo que no podían perder un solo segundo. Necesitaban poner distancia lo antes posible. Corrieron, torpemente y con poca fuerza, pero siguieron corriendo buscando alguna señal de refugio, alguna cueva, algo que pudiera darles un poco de seguridad. Corrieron sin mirar atrás. El rugido no era un simple sonido,
Era una amenaza viva que los perseguía, resonando entre los árboles como un trueno contenido en carne y garras. Alejandro y Eric apenas podían ver hacia dónde iban. La linterna que llevaban había caído horas atrás y la oscuridad del bosque era total, apenas rota por relámpagos distantes que iluminaban por milésimas de segundo las siluetas de troncos deformes y ramas como garras. César no estaba con ellos. La desesperación por encontrarlo, por regresar a la camioneta, por encontrar refugio, se había desvanecido. Solo quedaba el instinto de correr. Un trueno estalló. En ese parpadeo blanco, Alejandro creyó ver una figura enorme, erguida entre los árboles, como si lo siguiera a pocos metros. Los ojos amarillos le devolvieron la mirada desde la nada. «¡Ahí!», gritó Eric, jadeando. Señalaba con la mano temblorosa hacia algo que apenas se distinguía entre la lluvia. Una estructura, alta, metálica, solitaria. Una torre de vigilancia de guardabosques, de esas que se ven en documentales antiguos, sobresalía entre la línea de árboles. Tenía una pequeña cabaña en lo alto, a casi 20 metros del suelo, conectada por una escalera en zigzag de acero oxidado. «¡Vamos!», gritó Alejandro sin pensarlo. No sabían si estaba abandonada, si era segura o si resistiría la tormenta. Pero en ese momento, era su única oportunidad. Los pasos de la criatura seguían detrás, pesados, insistentes, veloces, moviéndose entre los árboles como si el bosque no ofreciera resistencia. A lo lejos, se oía el crujido de ramas partidas, de tierra removida, cada vez más cerca. La escalera chilló al contacto con sus manos mojadas. Subieron uno tras otro, a trompicones, con las piernas temblorosas por la carrera. La estructura se balanceaba ligeramente con el viento. A medio camino, un nuevo aullido estremeció la noche. Esta vez, estaba tan cerca que sintieron cómo vibraba el metal bajo sus pies. No se detuvieron. Al llegar al último tramo, Alejandro forzó la puerta de la pequeña caseta. Estaba abierta. Entraron de golpe, cerrando con fuerza tras ellos. La habitación era pequeña, con una silla volcada, una radio rota y algunas herramientas oxidadas. Las ventanas estaban cubiertas con cristales empañados y astillados. Por primera vez en horas, pudieron detenerse, respirar. El silencio dentro de la torre era abrumador. Solo el golpeteo de la lluvia contra el techo de lámina y los latidos acelerados de sus corazones llenaban el espacio. ¿Crees que esto lo detendrá?, preguntó Eric, con la voz entrecortada. Alejandro no respondió. Caminó hacia una de las ventanas, talló el vaho con la manga de su chaqueta y miró hacia abajo. Nada. Solo bosque, oscuridad, tormenta. Entonces, de la nada, algo chocó contra uno de los pilares metálicos de la torre. El golpe hizo vibrar toda la estructura, como si algo enorme hubiera embestido desde abajo. Eric cayó al suelo. Alejandro se sostuvo de la pared con los ojos abiertos de par en par. No puede trepar, ¿verdad? Otro impacto, más fuerte. Después, silencio. Un silencio que gritaba. Y entonces lo vieron. La silueta. Allá abajo, entre los árboles, una figura oscura, inmóvil, los observaba. De pie, erguida, con esos malditos ojos amarillos, brillando como carbones encendidos. No se movía, solo miraba. Esperaba. Como si supiera que el miedo era más efectivo que cualquier ataque. Eric se sentó contra la pared, temblando. No va a irse, ¿verdad? Alejandro volvió a mirar. El monstruo seguía ahí, en la misma posición, en medio de la tormenta. La torre, pensaron, sería su refugio, pero resultó ser otra celda de ansiedad, suspendida sobre el bosque, con un depredador esperando debajo.
El viento aullaba como si imitara a la bestia. Y los dos sabían, con una certeza primitiva y absoluta, que esa criatura podía esperar toda la noche. El crujido de la madera era constante. La torre, vieja y expuesta al viento, se quejaba con cada ráfaga como si estuviera viva o a punto de morir. Alejandro y Eric no habían dicho una sola palabra en más de 10 minutos. Permanecían en silencio, respirando con dificultad, con la espalda apoyada en paredes que temblaban ligeramente, mientras escuchaban cómo la lluvia golpeaba el techo y el bosque respiraba allá afuera, denso y hambriento. La criatura seguía abajo. La habían visto por última vez parada entre los árboles, inmóvil como una estatua oscura, con sus ojos amarillos fijos en ellos. Desde entonces, no había vuelto a moverse. Eso lo hacía peor. «No va a irse», murmuró Eric, sin mirarlo. Tenía la mirada clavada en la puerta de entrada, como si esperara verla abrirse en cualquier momento. Alejandro se levantó despacio. La caseta era pequeña, apenas 3 por 3 metros. Un escritorio empotrado, una silla destartalada y una radio empolvada que no funcionaba. Afuera, por las ventanas agrietadas, solo se veía la negrura del bosque, interrumpida por ráfagas de viento y relámpagos que iluminaban brevemente las copas de los árboles. Fue en uno de esos relámpagos que lo vio de nuevo. No en el suelo. A medio camino, en la escalera. El cuerpo del hombre lobo estaba encorvado, con las garras agarradas a uno de los tramos laterales. La cabeza girada hacia arriba, directamente hacia la torre. Los ojos brillaban. La boca abierta, mostrando los colmillos, pero sin emitir sonido. Solo los miraba. Y entonces desapareció en la oscuridad, bajando lentamente, como si supiera que podía esperar. «Está trepando», susurró Alejandro, con la voz rota. «Está probando la estructura». Eric se acercó a una ventana, conteniendo el pánico. «La torre es de madera», dijo, como si al decirlo en voz alta eso pudiera cambiar la realidad. «No va a aguantar si intenta subir». La madera crujió otra vez. Esta vez no por el viento. Un golpe sordo. Luego otro. Después, un chirrido largo, como si algo pasara las garras lentamente por los escalones de la escalera externa. «Nos está cazando», murmuró Eric. «No», dijo Alejandro, con la mirada fija en el suelo. «Nos está jugando». Y de pronto, la torre se sacudió. No fue el viento, no fue la tormenta, fue un impacto seco, dirigido, brutal, contra uno de los pilares de madera. El suelo vibró, la silla se cayó. Eric tropezó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra la pared. Alejandro lo ayudó a levantarse, y ambos se arrastraron hacia la puerta, apoyando su peso contra ella como si eso sirviera de algo. El siguiente golpe fue más fuerte. La torre crujió como un árbol viejo a punto de partirse. «Nos va a tirar», gritó Eric. «Nos va a tumbar desde abajo». Alejandro miró a su alrededor. Nada, ni un arma, ni una salida. Solo ventanas frágiles y una puerta de madera que se sacudía con cada embestida. Y entonces lo supo. Si se quedaban ahí, iban a morir. La criatura no tenía prisa. Podía tirar un poste tras otro, o arrancar la escalera, o simplemente esperar a que el miedo los hiciera cometer un error. Y funcionaba. Afuera, algo rascaba la madera desde abajo, no con violencia, sino con lentitud, trazando líneas con las garras. Un sonido que se metía en la cabeza como una aguja. La criatura jugaba con ellos, como un lobo con un conejo atrapado en su madriguera. Eric se cubrió los oídos, agachado en un rincón. Alejandro se acercó a una ventana y volvió a mirar hacia abajo. Nada.
La figura ya no estaba. El bosque parecía vacío. Y entonces, justo frente a la ventana, la cabeza de la criatura se alzó. Había escalado en silencio, pegado a la estructura. El rostro estaba apenas a 1 metro de distancia. La boca abierta, los colmillos amarillos, goteando saliva. Los ojos brillaban con un odio sin forma, primitivo, violento. Alejandro gritó. Eric se lanzó al suelo. La bestia golpeó la ventana con una garra enorme, rompiendo el cristal con un chasquido espantoso, dejando una marca sangrienta en la madera astillada. Ambos corrieron al fondo del cuarto. Alejandro agarró una herramienta oxidada del suelo, una vieja palanca de hierro. «No va a entrar aquí», gritó. Pero el siguiente golpe ya no fue contra la ventana. Fue contra la estructura. La torre tembló. Los postes gimieron. Y algo debajo de ellos empezó a ceder. El monstruo no quería entrar. Quería derrumbarlos. La torre gimió como un animal herido. Cada crujido era un grito de advertencia. La madera se arqueaba, vibraba, protestaba ante el peso y la violencia de la criatura que ya no intentaba entrar, sino derrumbarla desde sus cimientos. Adentro, Alejandro y Eric se miraron sin necesidad de decirlo. No podían quedarse. «Va a caer», dijo Eric, con los ojos desorbitados. «Está tirándola poco a poco, los postes, los refuerzos, va a partirla como un maldito árbol». Afuera, la lluvia no había parado, pero ahora era el viento lo que rugía, agitando las ramas del bosque como látigos, haciendo que cada sombra pareciera moverse. Y entre esas sombras, más abajo, la criatura se deslizaba en círculos, rozando los pilares, rascando con sus garras, inspeccionando la torre como un verdugo que alarga el sufrimiento. Un nuevo impacto sacudió la estructura. El suelo se inclinó apenas unos grados, suficiente para que ambos cayeran contra la pared. «Tenemos que salir», gritó Alejandro. «Por las escaleras traseras». Eric lo miró como si estuviera loco. «¿Estás viendo lo que hay allá abajo?» Alejandro apretó los dientes. Su respiración era pura rabia, miedo y desesperación. «Si no salimos ahora, nos va a enterrar aquí». Un silencio. Y entonces, un crack terrible. No un crujido. Un quiebre. Real. Grave. Uno de los postes principales de la base había cedido. La torre ahora inclinaba hacia el sur, lo suficiente para que la gravedad comenzara a empujar las cosas hacia una esquina del cuarto. Sin pensar más, Alejandro abrió la puerta. El viento casi lo lanza al vacío. La escalera de madera, mojada y ladeada, temblaba como una rama delgada, pero aún estaba entera. Por ahora. «Vamos». Eric dudó solo un segundo antes de lanzarse tras él. Comenzaron a descender por la escalera de madera que crujía bajo sus pies con cada paso. A mitad del descenso, escucharon algo abajo. Algo rápido, pesado, con zarpas. No corría, trepaba. «Está subiendo del otro lado», gritó Eric. Alejandro no miró. No quería mirar. No podía mirar. Solo bajó más rápido. Pero el descenso era largo. Y la torre, vieja. Cada peldaño parecía a punto de partirse. El sonido de garras rascando madera se escuchaba más y más cerca, como si los dientes de la criatura mordieran el aire a su espalda. Y entonces, la torre comenzó a colapsar. Un poste más cedió. El ángulo de la estructura cambió. La escalera se soltó parcialmente de su base y comenzó a deslizarse hacia un costado, como si un árbol cayera en cámara lenta. Alejandro saltó los últimos 3 metros. Cayó mal, rodó por el lodo, y gritó de dolor al sentir el tobillo torcerse. Eric cayó sobre él casi al mismo tiempo.
La escalera terminó por romperse detrás de ellos con un estallido seco de madera astillada. Desde el suelo, vieron como la torre completa se vencía hacia un lado y caía con un estruendo que sacudió los árboles cercanos. Una nube de tierra y escombros se levantó como un suspiro final. ¿La criatura?, balbuceó Eric, con los ojos clavados en los restos. Silencio. Viento. Lluvia. Solo eso. Y entonces, entre los escombros, algo se movió. Una garra. Luego otra. La bestia emergió lentamente, cubierta de tierra y astillas, pero ilesa. Su respiración era un gruñido profundo, como el fuego al interior de un pozo. Levantó la cabeza. Los vio. «Corre, corre, corre, corre», gritó Alejandro, cojeando, empujando a Eric mientras se internaban nuevamente en el bosque. Ya no sabían en qué dirección iban. Ya no importaba. Solo sabían una cosa. Esa cosa no los iba a dejar escapar. Y la noche aún no terminaba. Corrieron sin dirección. Ni siquiera sabían si lo hacían cuesta arriba o cuesta abajo. Solo sabían que la criatura los seguía, cada vez más cerca. A veces al frente, a veces detrás, como si los rodeara sin esfuerzo, como si el bosque fuera suyo. Eric sostenía a Alejandro como podía. El tobillo herido de su amigo era una carga viva, un ancla que dolía con cada paso. Pero no lo dejaría atrás. No ahora. Los árboles empezaban a cambiar. El suelo se volvía rocoso, la tierra húmeda daba paso a piedras sueltas, a raíces expuestas como venas. Y entonces, de pronto, todo terminó. El bosque se abría abruptamente a un abismo. «No», jadeó Alejandro, arrastrándose hacia el borde. Frente a ellos se alzaba un acantilado vertical, una pared de roca y viento. Abajo, a más de 50 metros, un río ancho y turbio serpenteaba como un animal dormido. Su corriente era fuerte, fría, mortal. La niebla lo cubría todo. No había camino hacia adelante. Eric se giró. Y ahí estaba. La criatura. A solo 30 pasos. Avanzando lenta, erguida, con la cabeza inclinada como si los estudiara. Su silueta era más aterradora de lo que la mente podía aceptar. Altura imposible. Hombros como los de un oso. Pelaje negro y grueso como alambre mojado. Ojos amarillos que no parpadeaban. Y dientes. Muchos. Largos. Demasiado blancos. Su respiración llenaba el bosque, como un motor antiguo a punto de explotar. No corría, no se abalanzaba, solo los miraba, esperando, como si supiera que ya no había salida. Alejandro lloraba sin querer. Eric buscaba desesperadamente algo, cualquier cosa, un camino, una cuerda, una raíz fuerte. Nada. Solo el viento, el abismo, el río y la bestia. «Eric», dijo Alejandro, sin voz. «Vamos a morir aquí». Eric lo miró. Miró el borde. Luego al río. El aire olía a tierra, a sangre seca, a lluvia. El monstruo avanzó un paso más. «Quizá no», susurró Eric, casi para sí mismo. Y entonces corrió hacia el borde. «Eric», gritó Alejandro, pero ya era tarde. Eric saltó. Su cuerpo desapareció en la niebla como una piedra. Un segundo después, un chasquido húmedo rompió el aire. Alejandro quedó solo. El monstruo rugió. No como un lobo, no como un animal, sino como algo que ha perdido su presa. Una furia tan profunda que hizo temblar el suelo. Alejandro corrió. El dolor del tobillo era un fuego vivo. Gritaba. Saltó.
y el mundo desapareció. La caída fue eterna. El viento rugía en los oídos. El estómago se hundía. Y entonces el agua. Un golpe helado, salvaje, brutal. El cuerpo de Alejandro se dobló, se hundió, se revolcó como una hoja. No sabía si subía o bajaba. Luchó por respirar, pero tragó mucha agua. Cuando emergió, el mundo giraba. Eric apareció flotando a unos metros, agarrado a una rama. Gritó su nombre. Alejandro nadó hacia él con todo lo que le quedaba. Se aferraron a la rama como náufragos de otro mundo. La corriente no se detenía. Los arrastró río abajo durante horas. Temblaban. Casi no hablaban. El cielo comenzó a aclararse apenas, pero el frío era insoportable. Cada ruido en la orilla parecía un gruñido. Cada sombra en los árboles era una silueta agazapada. Pero el monstruo no aparecía. ¿Se había detenido? ¿Los había dejado escapar? Nadie se atrevía a preguntarlo. Cuando el sol comenzó a nacer, las orillas del río parecían distintas. Menos profundas, más abiertas. Y entonces, una luz. Primero una, luego varias. Una fogata. Una tienda de campaña. Voces. Un campamento de mochileros. Alejandro apenas pudo levantar un brazo. ¡Ayuda!, gimió. Eric gritó también, desgarrando su garganta. Los campistas corrieron hacia ellos. Los sacaron del agua y les dieron mantas. Llamaron al 911. ¿Qué pasó? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están los demás? Pero Alejandro y Eric no hablaron. Solo miraban el río. Y la otra orilla. La que no se ve del todo con la niebla. Donde el bosque comenzaba otra vez. Donde algo se había quedado quieto, observando. Y esperando. Epílogo. Eric y Alejandro sobrevivieron, con huesos rotos, hipotermia y recuerdos que nadie les creyó. Dijeron que fue un oso, un delirio, una caída. Pero no fue un oso, no fue un delirio. Fue algo real, algo que aún vive en lo profundo. Y a veces, cuando el viento sopla en la madrugada, cuando todo está demasiado callado, a la distancia, se vuelven a escuchar los aullidos. Si te gustó esta historia, haz clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cada día publicaremos nuevos avistamientos de criaturas que sabemos desde tiempos ancestrales existen en lo profundo de este mundo.